Buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a los coloquios de Hagan Lío. Estamos acercándoos a casa vidas de personas que nos van a aportar mucha luz, como es el caso de hoy. Tenemos a don Gastón Fontaine, que es religioso de la familia salesiana. Él es argentino, de la ciudad de Córdoba, pero actualmente está de misión en Angola. Lleva ya ahí bastantes años y nos va a comentar sobre todo de su misión allí, de qué se encarga, porque tiene muchas tareas, mucho trabajo. Pues en primer lugar, muy buenas tardes, don Gastón, y muchas gracias por aceptar la invitación. Ok, muchas gracias. Eso del don Gastón no estoy acostumbrado porque aquí don son los obispos, ¿eh? Y nosotros somos, a mí me llaman hermano Gastón o irmão Gastón, ¿eh? Muy bien, pues Eh, Soy, como ya dijiste, o como ya dijo Ramón, soy argentino y cordobés. Y el contacto con Ramón es un sobrino, hijo de mi hermana María Elena, que es compañero de Ramón, Ignacio Manzano. así es, Yo vivo aquí desde con Ignacio. chico fui a los colegios salesianos, porque ahí en Córdoba participé de dos y de tres, después que ya fui salesiano. Y eh, ya con 14 años, 13 años, me entusiasmé por ser salesiano, porque veía cómo los salesianos trabajaban con los jóvenes y quería eso, ser como ellos. Y entré en el aspirantado en la escuela secundaria y hice 5 años como aspirante, después fui al noviciado, después del noviciado hice filosofía, profesé como hermano adjutor de los salesianos de Don Bosco y después, al terminar la filosofía, trabajé en mi ciudad de Córdoba 2 años como tirocinante, se dice así, estallo o práctica, y ahí ya, si bien que desde el noviciado pedía para ser misionero, porque particularmente en los años 80 en la Congregación Salesiana lanzó, como se dice, el proyecto África, o sea, una entrada un poco masiva en África. Antes de eso había presencias en el Congo, en Namibia, en África del Sur, en Egipto, en Mozambique y en algún otro. Pero a partir del 81 eh, fue ese proyecto África. Entonces la congregación, su organización, le dio, digamos así, a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay la misión de Angola. Entonces a mí me cupo caer en Angola. Después que terminé ese año de práctica, ya me destinaron para Angola y fui a Brasil 3 meses, a San Pablo, para estudiar portugués. Después ya vine aquí, o sea que estoy en Angola, salí para Angola en enero de 1988, hace 33 años. Tengo 58, 25 y 33, son 58, o sea que tengo 25 de Argentina y 33 de Angola. Cuando yo llegué, Angola era un país comunista, marxista, rabioso, nacionalista, orgulloso de su independencia, pro-cubano y ruso. Y una guerra interna, porque una facción ligada a Cuba y a Rusia luchaba con otra facción, la UNITA, que si bien no le interesaba la ideología, pero se unió a Estados Unidos y África del Sur, de modo que el comunismo y el marxismo no se extendiese. Y bueno, y lucharon y fue una guerra de 40 años, mucha masacre, a la cual nosotros asistimos muy de cerca. A mí me tocó estar, éramos 3 salesianos, 2 sacerdotes y yo, y en una ocasión, por un ataque de la UNITA, mataron a uno de ellos por equivocación. No, no fue voluntad de ellos matar al sacerdote salesiano, pero entonces nos quedamos dos, totalmente aislados, 5 meses aislados con el resto del país, no había comunicaciones. Y así hay muchas anécdotas. Mm. Tuve 4 años en Calulo, a 380 kilómetros de Luanda, la capital, y después de eso me trajeron a Luanda, a la casa donde estoy ahora, que se fundaba por primera vez la casa de formación. Pero estuve solamente, eso fue en el año 92, estuve solamente algunos meses, de ahí fui a Roma 2 años para estudiar pastoral juvenil y catequesis y filosofía, terminar licenciatura en Roma. Muy bien. Volví y me hicieron
provincial de las casas salesianas, que en altura eran 5. En este momento son 16. Y bueno, fui economo provincial por 11 años, después fui a Luena. Luena es el extremo este, en la frontera con Congo, República Democrática del Congo y Zambia. Ahí era una realidad muy pobre, aldeas, 150 aldeas o más. Y ahí teníamos escuela y formación profesional. Formación profesional sería arte y oficios y alfabetización. Y extremadamente feliz ese tiempo. También lo soy ahora, pero particularmente estar con la gente muy sencilla y totalmente necesitada. ¿Sí? Aquí son digamos, muy adeptos para la catequesis. La parroquia de San Pablo aquí en Luanda, nosotros aquí en Luanda tenemos 2 parroquias. La de San Pablo, en la catequesis son 6.000. 6.000. Y la parroquia de San José Operario son 4.500. Y esas proporciones están también en el interior. En ese punto, no sé si Angola es el país que está en número 1, me parece, en, en gente, chicos, jóvenes, adultos, catequesis. Tal vez el Congo y Tanzania y algún otro se va a quejar diciendo, no, somos nosotros. O India, no sé. Pero Angola en ese punto es un... después vine, después de 11 años en Mochico, Luena, a 1.200 kilómetros, vine otra vez para aquí y estoy con los que llamamos posnovicios, que son los que terminaron el noviciado y hacen la preparación filosófica. Unos que van a ser sacerdotes para ir a la escuela de teología y los que son hermanos hacen filosofía y pedagogía o alguna otra preparación técnica. En mi casa son 42. 42, bueno, ahora se retiraron 12 que fueron para el estallo y vienen 15. O sea, 42, una diferencia de 3. Este año lectivo, que comienza el 1 de marzo, no, comienza el segundo semestre, se nos dieron vuelta las cosas. Ahora estamos como Europa. Con el COVID se nos dieron vuelta. Antes estábamos como el sur y ahora estamos como el norte. Comenzamos el segundo semestre con 43 posnovicios salesianos angoleños. ¿Eh? Tenemos muchas vocaciones y son bien exigidas, preparadas. Desde novicios hasta estudiantes de teología son 137 angoleños. Los salesianos de Angola, con ese somos 180, o sea que en este momento son más angoleños que extranjeros. Somos de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Hay 3 italianos, hay 2 españoles, ahí tenemos un indiano, tenemos 3 vietnamitas, sacerdotes, y, y tenemos un de Togo, y viene otro de Costa de Marfil. ¿Eh? Tenemos ya nosotros misioneros salesianos angoleños, 2 en Papúa Nueva Guinea, y uno en Cabo Verde, otro en Portugal y otro en Irlanda. Angoleños jovencitos que fueron enviados a esos lugares. ¿Quién los distribuye? Ellos se disponen, pero quien los distribuye, le da los lugares es Roma. Nosotros los disponibilizamos. Nos da muchísimo orgullo porque son jóvenes que se preparan no para una aventura, sino que es ad gentes, ad estero y para siempre. Ad perpetuum. Yo aquí estoy en el posnoviciado dando clases, porque al lado del posnoviciado está el Instituto Superior de Filosofía, donde vienen 8 congregaciones masculinas, nosotros salesianos y otras 8 masculinas, y también vienen algunos externos y externas, y sobre todo religiosas para la pedagogía. También tenemos cursos de la educación y tenemos de lengua portuguesa, que son cursos de licenciatura, no es la licenciatura de allá, aquí licenciatura es un paso menos, pero se dice licenciatura. Sería un bachillerato, me parece, o profesorado de 4 años. Sí. Yo doy clases de lógica,
La lógica organiza la cabeza. Doy clase de historia de la filosofía medieval con patrística. Me da mucha pena que la patrística está metida ahí y patrística merecería un año completo. ¿Sí? Entonces doy clase de filosofía medieval y en tercer año doy filosofía del arte. Y después ya dije, te dije a ti antes, estoy trabajando también con los obispos de Angola en la Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé SEAS, como administrador económico, no de las diócesis, sí de la Conferencia de los Obispos. ¿Qué más puedo decir? Yo estoy Ha plenamente... hecho, ha hecho un recorrido fantástico Sí, de toda su labor allí y ahora nos un poco, gustaría como profundizar en varios aspectos que yo creo que pueden ser pues muy interesantes y pueden dar mucha luz en el momento actual. Yo creo que sería bueno que nos hiciera un breve panorama en concreto de en qué consiste el carisma salesiano, cómo es la incorporación, aunque ya más o menos lo ha definido cuando ha explicado los estudios que hacen los novicios. En concreto, eso, ¿cuál es el carisma y por qué hay salesianos, por ejemplo, ahí en Angola trabajando? ok. Entonces, bien, quien conoce a Don Bosco, es mi inspiración, Don Bosco. Sabe, está con tres chicos, yo lo tengo aquí siempre. Eh, quien conoce a Don Bosco sabe que Don Bosco no es un párroco, pero es el párroco de los jóvenes y padre y maestro de la juventud, y esa inspiración es la que nos anima. Entonces, para nosotros, la consagración tiene sentido en la misión. ¿Eh? La consagración en la misión, o sea, para nosotros tenemos un carisma muy bien definido que es la juventud. Y todo lo que encubre la misión es en vista de la misión. Soy redundante, ¿no? Todo lo que es nuestra vida de comunidad, nuestra vida de consagración como religiosos, de los consejos evangélicos, es en función de la misión. No es para yo hacerme santo, que también, pero es en función de la misión. Y la misión para los jóvenes y preferiblemente más necesitados. Entonces, aquí en Angola, cuando llegamos, en el mundo entero, se encuentra un trabajo enorme, inalcanzable, de reunir jóvenes para contarles de Jesús, narrarles Jesucristo. Esa es la misión que nos mueve. Y claro, hay muchas maneras de reunir los jóvenes. Aquí los jóvenes se reúnen solos. Aquí no se pierde tiempo buscando estratégicas de reunión. Aquí se reúnen solos y te llaman para dar tema, para una charla, para sacramentos, necesitan pastores que los guíen, pero ellos se reúnen. En otros lugares hay que hacer esfuerzo de convocarlos. Aquí no hay que hacer ningún esfuerzo de convocarlos. Ellos se reúnen y convocan a los pastores, digamos así, en ese punto facilísimo. Y son muy abiertos a lo religioso, pero necesita formación y ahí nosotros intentamos intervenir. La ciudad de Luanda es un país muy difícil, digo, Angola es un país muy difícil de entender. Salió de una guerra de muchos años, salió de una situación de colonización de 5 siglos y después entró en un comunismo y ahora pasó al otro extremo. Eso, digamos, aquel que tiene plata es fuerte y el que no tiene, no. Y, y bueno, y entonces hay centenas de miles de niños en la calle, en Luanda y en las principales ciudades. Pasa un poco lo que pasaba en el tiempo de Don Bosco con la industrialización. Los jóvenes se venían de las aldeas, de los pueblitos chicos para la ciudad de Turín. Aquí pasa lo mismo ahora. Se vienen buscando vida a las grandes ciudades y ahí los chicos aprenden a manejar dinero, los chiquitos bien pequeños. Nosotros somos la institución que tenemos un acuerdo con el gobierno de Angola para dedicarnos a los chicos que tienen problemas con la justicia. En la ciudad de Luanda tenemos
4 casas pilotos donde ellos van, estos chicos van, se refugian de la justicia, eh, hacen una reflexión, lavan la ropa, pero como no se habitúan a, a reglas, a normas, a disciplina de internado, entran y salen cuando quieren. Algunos van acostumbrándose a un poco de normas y pasan a una segunda casa y después a una tercera. Y ahí aprende arte y oficios, ¿sí? Y después una cuarta, termina el secundario. Y después que termina el secundario, tenemos una casa de autonomía que le llamamos. Entonces, donde se organizan, van organizando la vida. Ahí hay unos destinatarios encerrados, digo, abiertos así, son algunos miles. Pero los que pasan en las casas con un proceso de educación, debe ser unos 600, ¿no? Son números que comprometen mucho. Y continuamente la policía está en las casas, porque hay chicos, tenemos 4 casas en la ciudad de Luanda de varones y una sola de a la cual solamente el economía provincial puede entrar, esa de mujer, ningún salesiano está autorizado a entrar allá. Y hay educadoras que están responsables. Las hermanas salesianas también nos ayudan. Entonces eso. Después en todas las parroquias, los salesianos por misión no deberían tener parroquias. Pero bueno, pero como las parroquias son un centro de convocación, de reunión de mucha juventud popular, entonces en todas las parroquias los salesianos se reúnen jóvenes y tienen arte y oficios para los más pobres, los más necesitados, y tienen escuela, tenemos arte y oficios, y escuela y alfabetización. En la ciudad de Luanda, son 5 casas en Luanda, en la ciudad, un poco se concentró por la guerra. Benguela, Huambo, Tondo, Dalatando, Mundo, Luena, Cabinda, Malanche. Ahí están distribuidas las casas. Y, y bien, esa es la obra salesiana, tratar Muy bien. de meter en cualquier, en cualquier obra que sea para jóvenes. Y el Instituto Superior, que es este, que está en primer lugar para los jóvenes que son eh, salesianos jóvenes, pero también muchos otros que son educadores, educadores de nuestras obras y de otras muchas. El episcopado de Angola valoriza mucho y nos pide que continuemos. Muy Disculpe, bien. Much- continuemos. Muchísimas gracias. Y Gastón, ¿qué destacarías a tu llegada y bueno, con toda la experiencia que tienes del pueblo angoleño donde estás? Has dicho que son religiosos, o sea que tienen Sí. como sí, unos principios religiosos profundos, pero ¿cuáles características lo definen? Pues la guerra, supongo, reciente les habrá marcado mucho. ¿Y cómo a raíz de vuestra labor allí pues han ido dando pasos adelante y pues ahora vemos la cantidad de salesianos jóvenes que hay, ¿no? Sí, es un pueblo que después de un ataque, nos atacaba una de las facciones o lo atacaba el otro, pues nosotros quedábamos 5 meses con uno. Después venía, atacaba el otro, quedábamos 5. Era impresionante ver cómo volvían y contaban anécdotas riéndose. Ni una olla les quedaba para hervir un maíz, millo, ¿eh? Otras papa, batata, no les quedaba nada, nada, pero en huertas tenían comida y reían, reían, son los angolanos, diferentes de otros pueblos africanos, muy diferentes. Puedo llegar a decir lo siguiente, el angolano es el país menos africano de África, en el sentido que no conserva tantísimo sus costumbres ancestrales. Le encanta ser como un cubano o como un brasilero, y también como un portugués. Es extremadamente comunicativo. Si tú vas a África del Sur y vas a Tanzania y vas a otros lugares, te van a tratar con muchísimo respeto, pero con distancia. El angolano, como decimos en Argentina, es chancho amigo el primer día. Y amigo tuyo, nunca se va a preocupar en usted, en el tú, en el vos. No, para él no existe eso. Somos todos iguales amigos. Muy comunicativo, extremadamente comunicativo. Religioso en el sentido muy amplio. Aquí en el barrio de Palanca, en una misma calle, debe haber 3 o 4 iglesias pegaditas
iglesias en el sentido de sectas, muchísimo. Y son religiosos, no hay quien no sea. Entonces son alegres, son extremadamente abiertos, ¿eh? Son combativos, ¿eh? Son combativos, se dejan fácilmente enviar, no se dejan fácilmente dominar, ¿eh? Pero sí son muy abiertos, realmente abiertos, no son escondidos, porque tienen muchas características, digamos así, del norte de Brasil o del Caribe, no así otros pueblos africanos, yo ya estuve en varios. Nuestra labor hemos recibido en varias ciudades y ahora en Luanda se llama San Pablo de Luanda y la fiesta de la ciudad es el 25 de enero, el día de San Pablo, de la conversión en San Pablo. El provincial nuestro fue, no es la primera vez a recibir de mano del gobernador un premio por la acción social de los salesianos en la ciudad de Luanda, sea con los niños de la calle, sea con la formación profesional de artes y oficios, y sea con la alfabetización. También hemos recibido esas menciones en otras ciudades, como Luena y Benguela, sobre todo con el trabajo de alfabetización. Se podría decir que ni se nota, porque las necesidades son tan grandes, podríamos decir que no se nota, pero sí se nota, como hiciste referencia, en la respuesta de muchos salesianos jóvenes y en la respuesta de muchos educadores, que después de los salesianos van a cumplir este año 40 años, en 1981, vinieron los primeros, yo llegué en el 88. La respuesta de mucha gente está ligada a la obra salesiana de Don Bosco y bueno, de su carisma por los jóvenes, ¿no? Algunos gobernantes actualmente también son ligados a los salesianos, ¿no? Y bien, y vivimos muy a la mano, la guerra nos ha unido mucho con todas las congregaciones y con todos los institutos también seculares, ¿eh? Presentes en Angola. Somos una familia muy unida, salesianos, frades menores, capuchinos, verbo divino, etc. ¿Eh? Ya dice, ahí somos otros. Cuando en la guerra había que viajar de un lugar a otro, no había cómo comunicar y tú llegabas a dormir en cualquier misión, cualquier tipo de religioso, siempre católico, obviamente, ¿no? Bien, ¿qué más puedo decir? Muchísimas gracias. Y Gastón, al estar en contacto directo con tanta gente, pues verás la problemática más en concreto de las familias, la pobreza, también injusticias, el caos familiar, ¿no? Un Eh, caos, es la y, palabra que define muchas cosas. y sobre todo, pues heridas profundas, personales, porque evidentemente el país tiene muchas necesidades a nivel general, pero ya a nivel en particular de cada una de las personas, a veces tienen heridas que no se sanan ni con dinero ni con comida. Entonces, ¿cómo vuestra labor allí, la misión salesiana, ayuda a remediar en concreto las heridas del alma? ¿Cierto? Primero, con el trabajo de la fe, que el trabajo de la fe, la catequesis y la evangelización, los sacerdotes con el ministerio, ¿eh? Sabemos que ese tipo de resultados no se ven en forma inmediata, ¿eh? Se predica, se enseña, se instruye, se intenta dar ejemplo, pero no hay respuesta inmediata. No se pueden ver los resultados ya. Entre tanto, se hace mucho y mucha gente procura, ¿eh? Nosotros estamos bien al lado de la tanta gente que está haciendo manifestaciones. El gobierno es un gobierno que era el mismo desde hace 40 años, es siempre el mismo, pero está siendo un gobierno de minoría extremadamente rica, más extremo, diría que los gobernantes de Angola son más ricos que cualquier gobernante de Europa. Es fácil de comprobarlo. Y los que están alrededor de ellos, ¿eh? Tú pones ahí en el internet, ¿sí? Isabel dos Santos, es la hija del presidente anterior, ¿eh? No sabe la fortuna que tiene esa mujer, ¿eh? Bueno, para decir eso, y entonces está habiendo muchísimas manifestaciones, y las manifestaciones por gritos de miseria,
de injusticia están siendo reprimidos. El gobierno no le gusta, como era ya comunista, no le gusta que se manifieste nadie. Está siendo reprimido. Y los que están manifestándose no son los partidos de oposición, sino los jóvenes, de forma libre. Y a los salesianos nos toca estar al lado de ellos. Y algunos jóvenes salidos de aquí, laicos, están siendo presos y perseguidos, y a nosotros nos toca ir un poco en defensa de ellos. Entonces está siendo un momento muy difícil. Hoy mismo fueron reprimidas dos manifestaciones, una en la ciudad de Viana, que es vecina a nosotros aquí de Luanda, y otra aquí en Luanda. Si tú buscas la basura, en Luanda hace 20 días que no se recoge la basura, lixo. Podrás ver en fotos que hoy se publican, podrás ver la ciudad de Luanda que está, son montañas de basura, montañas, y la gente vive y convive con la basura. ¿Eh? Y están siendo rebeliones, la gente no está queriendo trabajar, no está queriendo responderle al gobierno, porque están abriendo los ojos, antes no podía. ¿Eh? Estás viendo todo eso. Bien, nosotros estamos atrás de todo eso, estamos envueltos, y algunos salesianos angoleños están siendo marcados, que ya hablan fuerte y hablan en público y mentalizan sobre la justicia. La justicia y la gran injusticia que el gobierno está a realizar y viene realizando. Está preocupado. Por ejemplo, las zonas de minerales y de petróleo, donde se retira el mineral, el diamante, donde se retira el petróleo, son una de las zonas más pobres. De ahí sale la riqueza de Angola, pero el pueblo del lugar son de los pueblos más pobres. Todas las riquezas se concentran aquí en la ciudad del Luanda. Y bueno, después jóvenes que no pueden estudiar, porque no tienen recursos, no hay para todos. Muy bien. Y Muchísimas gracias. la tarea nuestra es gota, 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 educación, educación, educación. Hay un binomio salesiano que es evangelizar educando y educar evangelizando. Entonces, para nosotros las dos cosas van. Es la tentativa, es lo que intentamos, con aciertos y con desaciertos. Muy bien, muchas gracias, Gastón. Sí, no Y sé si los habré aburrido a aquellos que se no, no, dedican a no, todo lo escuchar. contrario. No, es muy Mm. interesante y muy enriquecedor porque, claro, el contexto cambia mucho, toda la labor, la misión, las acciones que lleváis a cabo allí, pues, claro, son como muy particulares y estamos a mucha distancia, pero bueno, Sí, nos das mucha luz. Y luego, por último, para terminar, pues sí, alguna anécdota más en particular de una conversión de un chico de alguna familia, pues eso, desestructurada, y luego cuáles son vuestros proyectos en el futuro cercano, ¿no? Si ok. pensáis poner en práctica o empezar algún centro en particular o alguna misión también en particular en algún sitio. Entonces, en forma inmediata, hay tres, digamos, de todo lo que ya funciona, hay tres. Primero, en la ciudad de Huambo, centro-sur de Angola, un grande pueblo. Los salesianos ya están presentes con una pequeña parroquia. Pero allí se quiere dar origen a un centro de formación profesional, como digo, es arte y oficios, y a un nivel un poco más técnico de secundario, una escuela técnica de secundario, porque hay incipientes fábricas, hay incipientes proyectos técnicos, sea del gobierno como de instituciones privadas. Entonces, en ese span se están buscando esfuerzos. Segundo, la casa provincial ha quedado muy pequeña, y entonces a 14 kilómetros de la ciudad de Luanda, que es Luanda prácticamente, tenemos un terreno donde se va a construir la casa provincial con varios anexos para formación de agentes, digamos, sea catequistas, sea agentes de pastoral, sea alfabetizadores, sea formadores técnicos. Entonces va a estar la casa provincial y con un sector de formación
de laicos y también otro sector de casa de retiros. ¿Eh? Ya tenemos una casa de retiros en Calumno, pero es un poco para jóvenes, así tipo acampamento o campamento. Esto va a ser una casa de retiro un poquito más, ¿no? Para eso, como tú concibes una casa de retiro, ¿no? Esa es la segunda, ¿no? Y la tercera gran objetivo nuestro es, bueno, y hay un cuarto, digamos, el tercer gran objetivo es estructurar muy bien el trabajo con los niños de la calle, en las diferentes etapas, hasta que llegan a la universidad o forman una familia, ¿no? Ya hay resultados muy lindos, también hay resultados de chicos que vuelven a la droga, hay situaciones en las cuales hay que tener drogados con la absoluta conciencia de que no habrá aprovechamiento. Seremos testigos del retroceso. Los tienen la dignidad de gente y hay que tenerlos. Y entonces se drogan con cualquier cosa. Aquí hay muchas raíces, ¿sí?, tradicionales para drogarse, además de la nafta, la benzina, la gasolina. Bueno, el cuarto es poder dar, eh, también estructurar muy bien la formación. Nosotros tenemos el noviciado, prenoviciado tenemos, varios aspirantados para pequeños y para ya algunos que ya terminaron el secundario. Y el noviciado, y tenemos la filosofía aquí, y no tenemos el Instituto de Teología. Entonces, nuestros salesianos jóvenes en este momento son 38 que están afuera. Están en Portugal, en Italia, en Jerusalén, en Camerún, y me falta, bueno, en Italia, en Roma y en Messina. Están tan dispersos. Entonces eso no es bueno. Están en estudiantados salesianos en esos lugares, pero queremos concentrarlos aquí. Nos falta estructura y nos falta preparar profesores. Entonces, esos son digamos, las metas así más directas que tenemos, ¿no? Pero la formación es una meta grande, dar cierto, ¿no?, que pasar un carisma que los jóvenes angolanos no tienen que asumir y angolanizar, para no usar la palabra incultural, ¿no? El dar universalidad a que ellos no tienen que ser argentinos, ni italianos, ni españoles. Al modo salesiano tienen que ser angoleños. Son, son. Tenemos un obispo salesiano, pero es argentino. Angoleño todavía no. Un obispo salesiano aquí en Angola. Angoleños vendrán después. Eso. Muy bien. Eh, Me Pues parece todo muy serio, porque es una conversación demasiado seria. Necesitaba un poco que de música. va todo lo contrario. Yo creo que es bueno conocer el panorama. Yo creo que la gente que vea el vídeo le enriquecerá mucho eso, conocer de diferentes sitios, pues realidades de la iglesia, de esa iglesia como multiforme y eso, y encomendar sobre todo pues la labor de los diferentes sitios. O sea que para nada, o sea, eh, es Mucho. muy, muy bueno conocer cómo funcionan diferentes misiones de la iglesia. Pues Gastón, yo por mi parte, muchísimas gracias por participar en estas entrevistas. Ya vas a ver que va a haber mucha gente estos vídeos y que van a encomendar toda vuestra labor allí. O sea que date por muy rezado y todos los novicios y la gente que participa en la misión salesiana allí van a estar en los próximos días con mucha oración encima, ¿no? Bueno, muchas Y gracias. y nada, gracias por dar luz en este tema de las misiones y en concreto de la familia salesiana. Si tienes Y ya, alguna petición particular para todos los que van a ver el vídeo, pues ahora es el momento. bueno, muchas gracias. Ya no tengo más nada argentina, parece. A mí, hablando castellano, no, hablando portugués, por teléfono, si me atiende un angolano, no se va a dar cuenta que no soy angolano, que los 33 años hacen que yo hable como un angolano de aquí.
Y eso me da mucho orgullo, me da mucha satisfacción, me da mucho orgullo también los jóvenes. En este momento, los superiores de mi casa son salesianos angoleños. ¿Eh? Yo tengo un director y un vicedirector que son jóvenes que fueron alumnos míos y son los que comandan todo hoy. Y eso me da mucha satisfacción, ¿no? Y bueno, rezamos unos por los otros, tenemos clarísima conciencia de que la iglesia es católica, que está en todas partes y que la iglesia ella sabe dónde está, pero no sabe dónde no está. Y entonces, eh, toda la gente que rece, también rezo por ellos. Esto es una misión que es de Dios, no es nuestra, y ahí estamos para, para continuar cada uno en su lugar, haciendo lo que le cabe. Muy bien. Muchas gracias. Pues un fuerte abrazo, Gastón, y que vaya muy bien. Ok, estaremos comunicados siempre que sea necesario o oportuno. Muy bien. Saludos a Gracias, Ignacio. saludos, adiós.